muchas gracias entonces por la invitación. De hecho, tengo que pedir disculpas porque la invitación que me hicieron fue para hablar sobre prevención del abuso de autoridad. A mí me ha parecido que era un poquitín más agradable y más bonito hablar en positivo sobre un ejercicio sano de la autoridad en las instituciones de la Iglesia. Porque si no vamos directamente a lo que no se debe hacer, pero si no sabemos qué es lo que se debe hacer, entonces vamos siempre por detrás de los acontecimientos. Por otro lado, yo voy a hablar de autoridad en sentido fuerte. Es decir, se oye hablar, y estoy totalmente de acuerdo, que autoridad es servicio, que el prefacio de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, para quien reinar es servir, y estoy totalmente de acuerdo. Una carga de cualquier tipo que nosotros recibamos es sobre todo, un cargo, perdón, es sobre todo una carga. Es algo que nos roba tiempo, dedicarlo a nuestras cosas, de poder descansar un poquito más para dedicarme a los demás. Es una responsabilidad. Hoy me decían de un personaje de la curia que acaba de pasar de ser el secretario de la Congregación para el Clero, el señor Andrés Ferrada, a una diócesis. Decía, estos días que estoy medio de dejar la congregación, el dicasterio, y ya no estoy. Simplemente el hecho de no encontrarme cada día con un montón de expedientes, no solo por el trabajo, sino también por el contenido, para mí es un alivio. Pues bien, nosotros partimos de eso, que no estamos aquí porque seamos mejores, sino Juan Pablo I, cuando le nombraron patriarca de Venecia, él intentó resistirse, dijeron, no, tienes que ser tú, pero los hay mejores, pero es que los que son mejores que tú han dicho que no quieren. Y dijo, bueno, entonces si los caballos no quieren tirar, tendremos que tirar los burros. Yo creo que esa conciencia, nosotros a lo mejor no somos los mejores, sino que somos los burros, con otros que por distintos motivos no han podido estar. Bien, hablaré, decía, de autoridad en sentido estricto. Es servicio, pero es ejercer la autoridad. Alguien tiene que estar ejerciendo la leadership, como se dice en italiano, en las instituciones eclesiásticas. Alguien tiene que estar guiando, tirando, corrigiendo, porque hay cosas que es necesario corregir, y gran parte de la crisis de los abusos en la Iglesia se deben a negligencia de aquellos que tendrían que haber ejercido la autoridad y vieron cosas que no funcionaban y no actuaron con la suficiente fuerza, con delicadeza, con caridad, etc. Pero a un tipo que hace las cosas mal se le castiga, y si ha hecho las cosas muy mal se le retira, y si ha cometido un delito se le denuncia a las autoridades civiles y eclesiásticas, una, otra, las dos, para que se actúe en consecuencia y no se le encubra. Eso es un ejercicio de la autoridad y a eso es a lo que me voy a referir. Un ejercicio que tiene que ser exigente, porque sería muy bonito que todos andásemos por la vía de la verdad y la justicia sin necesidad de que nadie nos guíe, pero la realidad es que tenemos el pecado original. Nosotros, en cuanto responsables, y también las personas que se confían a nuestra responsabilidad. Y por lo tanto tendrán sus excusas, sus justificaciones, sus pecados, su decir, no me líes mucho, no me complique la asistencia. Y nosotros no queremos complicar a nadie la existencia. Es Dios que nos la ha complicado, dándonos el regalo de la vocación y diciéndonos, yo te quiero a mi servicio, yo te quiero cerca de mí, yo te quiero como instrumento para acercarme a almas, para cumplir aquel designio que yo tenía, que podría haber hecho por mi cuenta, pero no por falta de poder de Dios, sino que he querido hacer la obra de la redención a modo humano. Y el modo humano incluye las mediaciones, y allí donde hay mediaciones hay asimetría, que es uno de los temas que ahora mismo están un poco discutidos o vistos con sospecha. Tendremos que hacer una iglesia y cada una de sus instituciones completamente horizontal. El hecho de que hay una jerarquía en la Iglesia y en sus instituciones echa de por sí un peligro de abuso y por lo tanto tenemos que recortarla al máximo y tenemos que limitarla. Y, bueno, yo diría que tenemos que formar a los formadores, a los directores espirituales, a los responsables, para que ejerzan la autoridad, y volvemos al título, de un modo sano. ¿Cómo se puede ejercer la autoridad?
pues hay muchos modos de ejercer la autoridad, de impartir formación. A nivel eclesiástico está poco estudiado, pero donde está muy estudiado es a nivel de familia, porque es la institución más antigua del mundo y por lo tanto ha dado lugar a muchos estudios en pedagogía, en psicología, de ver cómo distintas personas tratan de enseñar, de arrastrar, de estimular a los demás de modos distintos, buscando siempre su bien. Pero hay gente que, aquí pongo sin ánimo de ser exhaustivo, como con respecto a reglas y castigos, por ejemplo, pues hay gente que dice el que la hace la paga y hay gente que dice pues no, ya se darán cuenta. Y los dos buscan el bien del otro, pero de maneras distintas. Lo importante no es una cosa u otra, sino estar más o menos en un punto medio, ser flexibles. Aplico la regla, pero no ya con el palo en la mano y luego ni tampoco ser negligentemente permisivo. La vigilancia entre el control de que todo el mundo me pida permiso para todo y todo el mundo me tenga que decir lo que hace y dónde está y el modo de hacerlo y que exactamente de acuerdo con las normas, protocolos y como yo le digo, y el descuido y la vigilancia de ¿dónde está fulano? Que hace 2 días que no lo veo. Ah, pues no lo sé. Oye, pues eres responsable de la comunidad, debería saberlo, ¿no? Ojo al síndrome de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Todos en la iglesia somos ovejas y pastores. Hasta el último novicio que se haya incorporado, hasta el último seminarista, hasta la última persona es responsable de los demás. Bien, no descuido, pero tampoco ese hipercontrol, del cual hablaremos más adelante, que lo que hace es acogotar a la gente e infantilizarla. Igual que la protección, claro que hay que estar protegiendo a la gente, pero no podemos ser la gallina hueca que quiere que todos, que no tropiece nadie, que no tenga ningún error y por lo tanto vamos continuamente, pues eso, hiperprotegiendo y controlando, o el abandono, pues el que adelante vosotros y si alguien se cae pues ya se quejará. Bien, pues entre medio el cuidado, un cuidado fraterno, pero profundizaremos también un cuidado que en nuestro caso el modelo creo que más bien debe ser el modelo paternal, el modelo de la paternidad espiritual. Respeto a la alteridad, a que el otro no es igual que yo y no debe ser igual que yo. Los fines de semana suelo salir en bicicleta con un amigo de carretera que nos encontramos hace 2 años, vimos que íbamos al mismo ritmo y dijimos, venga, cambiamos y vamos tirando así, al final ya nos pasa muy bien, pero no cambiamos los teléfonos. Y 2 años saliendo casi semanalmente. Y hablando justo el domingo pasado con él, le decía, eres un padre bastante raro. Y digo, ¿y eso? Dice, sí, porque no quieres que tu hijo sea un clon de ti mismo, porque tú eres un empresario. Tú no tienes la ilusión de que tu hijo retome tu empresa, sino que dices, si la toma, bien, y si no, la vendo y que él haga médico, arquitecto, ingeniero, que él haga lo que quiera. Y segundo, porque no quiere que su hijo monte en bicicleta. Dice, la bicicleta es muy peligrosa, entonces me ha fracturado el húmero y el fémur. Y si mi hijo hace fútbol, natación, otro tipo de deporte, mejor para él. Digo, oye, pues está bien esto, que el padre quiere que el hijo sea el mismo. Dice, si insiste y quiere la bici, pues ya le enseñaré yo a ser más prudente que yo mismo. Bien, pues entre la indiferencia, sé cómo quieres, que me da igual, con lo que eso conlleva de identificación, en primer lugar con Jesucristo, configuración con Cristo, que es la palabra clave que la Ratio Institutiones Sacerdotalis dice como objetivo formativo para todos los seminaristas y, en sentido más amplio, para todos los religiosos, para todos los consagrados, para las mujeres también, porque también hay una identificación con Cristo que forma parte del carácter bautismal. Y en medio, el excesivo respeto, por así decir, de la alteridad sería el rechazo. Sé cómo eres, pero no me gusta y como no te atienes a lo que yo sea, lo respeto, pero entonces te aparto de mi cuidado, de mi vigilancia, de mi cariño. O bien la intrusión, el intentar manipular al otro. Bien, implicación.
efectiva, hay que ponerle corazón en la formación de la gente, en el gobierno. No somos el CEO, el general manager de una empresa. Somos personas que tenemos que reflejar a Cristo. San Juan Pablo II, el Pastore de Bovis, decía que el sacerdote, y creo que lo podemos proyectar con más razón a aquellos que tienen cargos de autoridad, tiene que ser imagen y transparencia de Jesucristo. Es decir, que mirando al sacerdote, y más aún mirando al superior, puedan ver el rostro de Cristo, a pesar de nuestros defectos, pero que nuestros reflejos no camuflen a Cristo, pero no solo imagen. Porque si me estáis viendo a mí, por la pantalla, no estáis viendo la ventana que está detrás. Hay que ser imagen y hay que ser transparencia, para que a través de nosotros vean a Cristo y para que no se queden con la mirada fija en nosotros, imitándonos en la forma de ser, de hacer, de enseñar, de nuestros modismos, que nos puedes de alguna manera llenar de satisfacción, porque fíjate, mis hijos espirituales, lo mismo, mis hijos espirituales que han salido como yo, mis hijos espirituales que han ido donde el soplo del Espíritu Santo les ha llegado. Por tanto, no frialdad, tampoco esa sobreprotección, pero sí cariño, pero sí sonrisa, pero sí preocupación por las cosas de los demás. A mí hay una expresión muy clásica en la vida espiritual, pero que me chirría mucho, que es hablar de la cura de las almas. La entiendo siempre y cuando se entienda que es una figura retórica que se llama metonimia, que consiste en el todo en lugar de la parte. Nosotros no cuidamos almas, igual que no cuidamos cuerpos, como haría, por ejemplo, un médico o más aún un veterinario. Nosotros cuidamos personas que tienen un alma, pero que también tienen un cuerpo, y si le duele la cabeza, me intereso por su dolor de cabeza, y que tienen una biografía y un contexto vital, existencial, biográfico, y por lo tanto me interesa porque su mamá tiene una enfermedad, porque su papá se ha quedado sin trabajo, porque sus hermanos han tenido un hijo y le hace mucha ilusión ver a sus sobrinos, todas esas cosas, y le pregunto, y con eso, pero no para comprar su confianza, sino porque de verdad lo llevo en el corazón. Incluso sus tonterías. El Papa Francisco hablaba de hasta conocer la mascota de los fieles. Y no puedo decir qué tontería, pero si para ellos es importante, para mí va a ser importante, quizás no objetivamente lo es, pero sí en cuanto para ellos es importante. Disponibilidad entre la ausencia, entre no estoy, quizás porque tengo muchísimo que trabajar, porque hay tantas cosas que hacer en el apostolado, en el gobierno. Me gustaría hablar con usted, padre. Pues mira, hoy no puedo, mañana tampoco, ven el viernes de la semana que viene. Hombre, un poquitín más de cercanía, ¿no? Si habéis leído la famosa novela de Vida de Pi, Life of Pi, es típica historia de indio sincretista, pero cuando él conoce la religión católica, lo primero que le llama la atención es que el párroco al cual entra tenía un cartel en la puerta que decía pasen sin llamar. Y dice, wow, un sitio al que puedo pasar sin llamar y contar mi rollo me estimula, lo quiero, bien. Pues eso, el exceso de disponibilidad sería la invasión. ¿Cómo estás? Bien. No, pero te veo, no, estoy bien. No. Y dime, y cuéntame, distancia, ¿no? Un poquito de alteridad. Respecto a la comunicación, pues entre el coloquio eterno, que nunca llega a conclusiones, sino que todo es diálogo y escucha y tal, pero la gente necesita una guía, una meta a la que llegar. No la que le pongamos nosotros, sino la meta es Cristo. Y el mero silencio, que no hay diálogo, o la imposición, la cual hay palabra, pero hay una sola palabra, que es la que yo digo, pues hay el diálogo. Y en cuanto a la exigencia, pues estaríamos también en medio entre la hiperexigencia y la negligencia. Una exigencia proporcionada, gradual, adaptada a los tiempos. Se me había olvidado al inicio decir que tanto las diapositivas como algo de material complementario de distintas publicaciones de las que me he servido en distintos idiomas, como mínimo italiano, portugués, inglés y español, de manera que quien quiera profundizar algo pueda hacer, ¿no? Y luego
también quien quiera clases como esta que es sobre formación, yo llamo formación de la afectividad, psicología y formación, porque antes de ir al seminario me formé como médico psiquiatra y por lo tanto al entrar en este centro de formación sacerdotal, pues vimos que una de las necesidades formativas que tienen los sacerdotes son las cuestiones referidas a la psicología, madurez, formación humana, etc. Entonces, este es el contexto en el cual estudio y enseño. Bien, con estos componentes que acabamos de ver, podemos hacer un eje de coordenadas en el cual algunos modelos formativos han dicho, de alguna manera, la formación, el modelo, el estilo de hacer formación, se puede entender con dos parámetros: la exigencia, alta, baja, y el afecto, mucho o poco. Y a partir de ahí podemos encontrar entonces 4 estilos formativos. El primero sería el estilo autoritario, que es aquel que tiene en la cabeza la exigencia, pero no el afecto. Y por lo tanto se trata de que la gente vaya rápido, de que la gente cumpla las normas, de que la gente haya lo que tenga que hacer, pero se olvida poner el corazón. No hay explicación de normas, no hay diálogo. Hay reglas y castigos firmes cuando se ha traspasado. Y claro, cuando alguien se educa así, y aquí vemos el germen de muchos estilos autoritarios, este tipo de autoritario, pregúntale cómo era su padre. Y si queréis incluso podemos, mientras voy hablando, hacer el trabajo mental de ver cuál es el estilo educativo que yo recibí de mi familia, en mi institución, y cuál es el estilo educativo que yo tiendo a hacer. Y veremos que por eso los límites son porosos, no es una línea cerrada, sino que uno puede estar más en el extremo, uno puede estar más cerca y a veces distintos momentos estar en un cuadrante o en otro. Pero probablemente habrá uno que sea el estilo predominante en nuestra forma de actuar. Efectivamente, los estilos se aprenden, porque todo lo que uno haya vivido en familia lo incorpora. Al niño al que le han dicho eres un inútil, le será muy difícil no tener una baja autoestima. Al niño que le han dicho tienes que hacer todo a la perfección, y cuando llega un cuaderno con un tachón le dice pues ahora te lo rompo y lo pasas a limpio porque tus apuntes no deben tener ni un solo tachón, será muy difícil que no sea un perfeccionista. Y al chico al que le ha enseñado su padre, como yo soy el padre, tú haces todo lo que te diga sin rechistar, eso él lo absorbe y lo incorpora a su sistema operativo. Y, salvo que se dé cuenta y rectifique, va a imponer ese estilo cuando a él mismo le toque el estilo formador. Por tanto, deberá ser un formador autoritario. Y tendrá además, por supuesto, baja autoestima, dificultad de comunicación, etc. Pero a veces los estilos se cruzan, porque uno reflexiona y se da cuenta de cuánto daño me hizo el estilo formativo que yo viví en mi casa o que viví en mi comunidad. Y por lo tanto, lo que hace es defenderse, rebelarse. Y tenemos a muchos rebeldes sin causa que, ¿por qué te llevas mal con...? Quizás puedo entenderlo, que con este formador superior que era un poco carácter fuerte, pero si con cada uno de los formadores te llevas mal, deberías dar un par de pasos atrás y ver cómo fue la relación con tu padre. Porque quizás has entendido la autoridad, cualquier tipo de autoridad, incluso con el director del colegio en el que enseñas, que es laico, o incluso con el superior del ejército, con el jefe de la empresa, curas y laicos, me da igual. Has aprendido que la autoridad es alguien de la que te tienes que defender, y por lo tanto vas con el escudo. Y habrá que enseñar a la persona a bajar el escudo y a dar otra oportunidad, no a mí personalmente, sino a la vida, a la gente que te quiere enseñar, a decirle con una gran delicadeza y sin romper la relación con el padre en la que pueda haber sobrevivido, y decirle, yo no soy como tu padre, yo quiero respetarte, ayúdame a hacerlo, y dime, sabe ponerme límites también cuando llegue la ocasión. Si tú crees que algo te estoy invadiendo, pues no tengas inconveniente en pararme los pies y decir, oye, yo creo que esto no te estás extralimitando, yo creo que esto preferiría hacerlo de otra forma. Yo he aprendido mucho
de chico de seminaristas, cuando he sido 9 años como director espiritual de un seminario, cuando alguna vez me han parado los pies, he dicho, oh, sí que tiene razón, yo lo veía muy claro, pero él, que es el que se conoce de verdad, lo ve aún más claro y se da cuenta que esto no me va a venir bien. Me fío de ti, de lo que me dices, me fío de lo que te conoces y tiramos por tu lado. Y si no, te ayudo a reflexionar, a que a lo mejor puedes intentar expandir un poco tus límites, pero desde el diálogo, no desde el tira en esta dirección. Bien, cuando le toca a la persona que ha vivido un estilo autoritario ejercer un rol de autoridad, probablemente tenderá a replicar, como hemos dicho, lo que aprendió en casa, pero a veces, en vista de lo que mal que lo pasó, de lo que ha sufrido, tenderá a pasar a los estilos de baja exigencia. Mi padre fue hiper exigente, me lo he visto pasar muy mal, yo prefiero bajar la exigencia. Y llegamos así al segundo estilo, que es el estilo negligente, en el que hay poco afecto y baja exigencia. Por lo tanto, será el estilo más pernicioso para cualquier persona, porque son padres, educadores que tienen tantas cosas que hacer. Hoy día, por desgracia, pasa mucho, no por mala voluntad, sino porque papá y mamá trabajan, tienen muchas responsabilidades y cuando llegan a casa están cansados y los chicos pasan más tiempo con la babysitter que con los papás y por lo tanto no se sienten queridos con los padres. Y por lo tanto, falta el decir, yo soy importante, yo valgo. Por el contrario, como un chico pequeño interioriza aquello que ha recibido, yo soy menos importante que el trabajo de mi papá, que el partido de fútbol de mi papá, que las preocupaciones de mi papá. Por tanto, ese chico generará también una baja autoestima. Y le costará también trabajo el ejercitarlo, porque tenderá a replicar cuando tenga hijos o cuando tenga formandos a su cargo, tenderá a replicar el estilo, salvo que se dé cuenta, yo no llegué tan lejos como podía, porque mi papá no planteaba metas altas, porque no tenía alguien que tirase para arriba de mí. Voy a ponerle metas altas a mis hijos y encontrar mucho hijo negligente que se convierte en autoritario. Quizás el estilo más frecuente en nuestra sociedad del bienestar, de familias pequeñas que tenemos ahora, sería el estilo indulgente. El que mucho afecto, pero poca exigencia. De pocas reglas y encima muy flexibles. Yo cuando empecé a formarme como residente en psiquiatría, quería ser psiquiatra infantil cuando fuese mayor, cuando terminase. Y al llegar al departamento y decir, quiero echar unas horas más aquí, la psicóloga que me recibió me dijo, nosotros aquí tratamos padres. Y dije, entonces me he equivocado de puerta, perdona, yo quería... No, estás en psiquiatría infantil. Pero nosotros no tratamos a los niños. Nosotros fundamentalmente tratamos a los padres y les enseñamos a poner límites, a ser coherentes con esos límites, a exigir a los niños, a dar afecto a los niños, etc. Porque si no, la mayor parte de la patología de los niños que vemos aquí no es que ha sido inducida por los padres, sino que ha sido de alguna manera poco manejada y en ese ambiente ha florecido la patología del niño como si fuese un terreno fértil. El niño con un ambiente indulgente, el niño al que no se le ha puesto reglas, el niño al que se saltaban las reglas y los padres decían, no te preocupes, te di otra oportunidad, no pasa nada, el pobrecito ha suspendido 5, pero eso es porque tú eres muy listo, muy inteligente, muy trabajador, pero en el colegio te tienen manía, no te explican bien, no te hacen caso, etc. ¿Qué es lo que el niño interioriza? Yo valgo mucho y los que están a mi alrededor no valen nada, no me valoran, no me entienden. Eso es un caldo de cultivo para psicópatas antisociales. Porque yo puedo hacer lo que me da la gana y luego vendrá papá a pagar o a decirme no ha sido culpa tuya. Cuando entran en la vida adulta se darán cuenta de que papá ya no está a mi lado, pero han adquirido ese carácter narcisista o psicopático. Y luego será muy difícil de poner límites. Y luego vienen las grandes caídas del narcisista, de la estatua con la cabeza de oro y los pies de hierro y fango,
que cuando choca con la realidad de que no es tan listo, inteligente, capaz como creía, se derrumba entero. La persona narcisista viene a ser algo así como un globo lleno de aire, que le han dicho tantas veces que vale mucho, que está inflado, pero con el primer roce se pincha y se queda vacío. La persona que ha ido construyendo su autoestima no a base del aire, de las alabanzas ajenas, sino de las piedras sólidas de logros, es aquella que dice: yo tengo capacidades, yo puedo enfrentarme con la realidad, yo tengo recursos, yo tengo limitaciones y sé cómo puedo encontrar la solución para esas limitaciones. El indulgente tenderá también a replicar su estilo educativo, o bien, dándose cuenta de que no ha llegado tan lejos como podría por culpa de los padres, podría también llegar al estilo autoritario. Y por último encontramos el cuarto estilo educativo, que sería el autoritativo, que es el que tiene mucho afecto y mucha exigencia, que es el que sabe explicar el porqué de las cosas, que es el que sabe dar ánimos, que es el que sabe decir: lo siento, pero te tengo que castigar porque has hecho las cosas mal. Y este fin de semana te vas a quedar en casa, o este privilegio que tenías te lo voy a quitar, o has roto una cosa, la vas a pagar y te voy a retirar la paga, pero te sigo queriendo como Dios. Dios nos riñe de una u otra manera, Dios pone reglas, Dios dice: ojo, que te está jugando la vida eterna, pero a cualquier persona que contrita va al Señor le perdona, y incluso al pecador le sigue queriendo también. Y efectivamente, distintos estudios han profundizado, han visto en cómo estos estilos educativos se reflejan en el modo en que las personas tratan a Dios. Porque el que tiene una imagen de papá autoritario verá un Dios autoritario. Porque Dios es cronológicamente y ontológicamente anterior a mi padre, que en paz descanse. Pero yo he conocido antes a mi papá que a Dios. Y en un momento dado, que yo no recuerdo, mi madre o mi padre me dijeron, o el cura dijeron: Dios es Padre. Y supongo que algo en mi cabeza entraría en bucle y diría: Dios es como mi papá, más grande, más poderoso, más sabio, más paciente, más virtuoso, pero Dios es como mi papá. Y aquí encontramos un gran problema en nuestra labor formativa. ¿Qué entiende por Dios Padre una persona que ha tenido un padre desaparecido, alcohólico, abusador, etc.? Tiene una herida en su concepto de Dios, y esto yo me lo he encontrado varias veces, bastantes veces en pastoral, en hombres y en mujeres. Recuerdo hace 1 año y medio, dando una clase para seminaristas, uno en el intervalo se me acercó y me dijo: mire, esto me parece muy interesante, porque mi padre, cuando yo tenía meses, se fue de casa y nunca más se supo. Yo me quedé con mi madre, y tú cuando rezas el Padre Nuestro, ¿qué te evoca? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza? Y dijo: mire, padre, le voy a decir una cosa muy fuerte. Yo sé que para usted padre quiere decir cuidado, atención, cariño, fortaleza. Para mí padre quiere decir rabia, rencor, ausencia. Yo, para rezar el Padre Nuestro, necesito oscurecer la palabra Padre y llamarlo de cualquier otra forma. Ya lo estoy trabajando, ya esto salió con los formadores y estoy viendo que, ¿no? Y además sobre esto también he tenido otras conversaciones muy bonitas de preguntarle: oye, pero sabes que existe un buen padre, pero sabes que hay gente, compañeros tuyos, que tienen un padre que es cariñoso. Sí, y me da envidia. Pues Dios es ese padre que tú te das cuenta que hubieses necesitado, que te hubiese cambiado la vida en el pasado, pero también en el presente. Ese padre que ves en los demás. Pues ese padre que tú necesitas es Dios. Ve a la capilla y reza. Y dile: te necesito sentirte, necesito hablar contigo, necesito contarte tantas cosas que no he tenido a quien contarme. Y me ha dado muy buen resultado en muchos casos, para iniciar un trato muy bonito con Dios. Bien, padre autoritario, por tanto, puede dar lugar a una imagen de Dios autoritario.
y por tanto a personas rígidas, cumplidoras, voluntaristas. Unos padres negligentes pueden inspirar la idea de un Dios que nos escupe con perdón a la asistencia y se retira. Y por lo tanto, que Dios me es tan indiferente a mí como a mí me es indiferente Dios, porque está muy ocupado gobernando el universo como para preocuparse de mil cosas. Un Dios indulgente, nuevamente el estilo educativo más frecuente ahora, es el indulgente. Por lo tanto, nos encontraremos con Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, Dios al final no sé cómo, pero me salvará sin mi colaboración, que es el problema. San Agustín, que estamos escuchando tanto los últimos meses, Dios que te salvó sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, asume el protagonismo en tu salvación. Unos padres autoritativos reflejan un Dios autoritativo, que me habla, que me escucha, que me respeta, que respeta mi libertad, etc. Y una cuestión que me parece interesante también es que el estilo indulgente, lo vamos a cargar toda la culpa en las familias. En muchas instituciones de la Iglesia, en muchos seminarios diocesanos, está hoy día imperando el estilo indulgente. Porque somos hijos de nuestro tiempo y tenemos un hándicap añadido que es la crisis de los abusos. Abuso de autoridad, abuso de conciencia, abuso espiritual, abuso sexual. Por lo tanto, para que no me digan, te estás entrometiendo, me estás invadiendo, me estás haciendo abuso de autoridad, abuso espiritual, abuso de lo que sea, pues no exijo y me quedo más tranquilo. Pero la gente no avanza. Pero la gente se queda entonces con esas dificultades que todos tenemos, con esa zona de confort, con ese compromiso con la mediocridad. Bien, decía que valía la pena, más o menos, hacer el ejercicio de cómo yo viví la autoridad pasivamente en casa, en mi institución, y de cómo yo tiendo a ejercer también esta autoridad. Es importante conocerse a uno mismo para no hacer una cadena interrumpida de este estilo formativo. Por lo menos, pues, si es un estilo autoritativo, pues adelante, sigue la cadena hasta el final. Pero si es uno de los otros tres estilos, mejor que no. Por eso, la Ratio Institutiones Sacerdotalis dice que para que la acción educativa sea fecunda, es importante que cada seminarista, cada novicio, cada lo que sea, cada joven que tenemos en pastoral vocacional o juvenil, tome conciencia y comunique a sus formadores su propia historia, el modo como ha vivido la propia infancia y adolescencia, la influencia que ejerce sobre la familia y las figuras parentales. Importante esto, porque lo importante no es papá, lo importante es que yo, a partir de papá, me hago la figura parental, que es un abstracto, que luego voy aplicando a otras figuras parentales y figuras de autoridad, a todos los niveles, a nivel de autoridad, pero también, ojo, a nivel de masculinidad. Es decir, varias personas que tienen problemas de identidad o de orientación se ve precisamente a que han tenido un papá que era rechazable, con el cual no me puedo identificar, porque está demasiado bajo, pero a veces también porque está demasiado alto, porque es un papá que es el culmen de todo, que es el que nunca falla y cuando falla se justifica, y por lo tanto al chico que ya está bastante aplastado por ese padre autoritario dice: yo nunca podré llegar a ser como él, yo nunca podré llegar a ser un varón de verdad. O bien, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser como la figura parental, yo rechazo la masculinidad. Son caminos mucho más complejos, no abarcan toda la problemática, pero en mi experiencia explica un número no pequeño de este tipo de problemas. La mayor o menor capacidad de establecer relaciones interpersonales maduras y equilibradas, así como el manejo sano de los momentos de soledad. A mí este punto me encanta, quizás porque es muy pedagógico, pero tiene un gran trasfondo psicológico. Estas informaciones son relevantes para establecer los instrumentos pedagógicos oportunos para la evaluación del camino recorrido y para una mejor comprensión de eventuales momentos de regresión o de dificultad. Creo que Benedicto XVI no habrá leído nada sobre los estilos educativos parentales de Parham
y compañía, que son los autores que yo he estudiado. Pero fijaos cómo él es la sabiduría de los santos, diría, y de los sabios, ¿verdad? Dice, no siempre es fácil oír hablar de paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, la familia disgregada, los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la invasión disuasoria de los mass media en el interior de la violencia cotidiana. Son algunos de los muchos factores que pueden impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación con la figura paterna nos la vamos a encontrar, no con mi papá, que ya se ha muerto quizás, sino con todo aquello que evoque una figura paterna. Puede volverse problemática. Y entonces también se hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre demasiado autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y abandonarse a Él con confianza. ¿Qué hacemos entonces? Creo que muchas de nuestras vocaciones provienen precisamente de estos ambientes, de familias monoparentales, rotas, heridas, etc. Les rechazamos. Gracias a Dios no hace falta. Creo que todos conocéis la figura de Santa Josefina Vaquita, robada, raptada a los 5 años de su familia en Sudán del Sur, vendida a distintos jefes, jeques, etcétera, que abusaban física, psicológica y sexualmente de ella, comprada por un diplomático italiano que se la trae a Verona, entra en las Hijas de la Caridad, bueno, primero se convierte, entra en las Hijas de la Caridad y tiene esa vida fecundísima hasta que murió relativamente anciana. Esta es la historia bonita. Y yo, como soy psiquiatra y como soy también un poco escéptico, no me la creía. Porque decía, esta mujer con lo que ha sufrido de 5 a 17 años o 18 debe tener profundísimas heridas afectivas. Y sería una persona que yo, antes de aceptarla en cualquier itinerario vocacional, la mandaría a hacer un check-up psicológico serio, un acompañamiento. Pero estamos a finales del 19 e inicios del 20, no había este recurso. Entonces me fui a la biblioteca de mi universidad, busqué bibliografías, 3. Una de ellas, qué maravilloso, qué bonito, cuánto rezaba, cuánto sonreía, fuera, no lo creo. Otra, igual, santa y dedicada a los demás, y nunca pensaba en sí misma, fuera, no me lo creo. Y por fin a la tercera, sí. Porque decía, cuando la Madre Superiora le decía a Josefina Vaquita, hermana, cuente su historia a los chicos y chicas de la catequesis juvenil. Ella decía, no, madre, porque sufro mucho hablando de esas cosas, reabriendo mis heridas. Y decía la madre, hazlo por obediencia, porque le viene bien a estas chicas. Por obediencia sí, por el paso de monja. Quizás ahora entraría en el abuso de autoridad, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. La cosa es que, dice la biografía, cada vez que Josefina Vaquita repetía su historia, era incapaz de contener las lágrimas. Como con las buenas películas de como qué bello es vivir, Living is Wonderful, que uno la ve todas las navidades y sigue llorando todavía a veces, ¿no? Emocionándose al final, cuando... Bien, pues algo así ella. No podía porque se le reabría. Y a la vez, fijaos, una vez le preguntaron, madre, si encontrase a sus raptores, a las personas que destrozaron su infancia y adolescencia, ¿qué haría? Y él hizo, me arrodillaría delante de ellos y le besaría los pies. Porque si no hubiese sido por ellos, seguiría en mi pueblo, en mi tribu pagana, en Sudán, y no hubiese conocido a mi Dios ni a mi vocación. Eso es un ejemplo de cómo las heridas biográficas se pueden curar también con un trabajo personal. No me cabe duda de que hubo un acompañamiento psicológico, aunque no fuese con un psicólogo, pero sí con una buena religiosa, con un buen director espiritual,
y que cuando tú encuentras que lo que yo tengo ahora mismo y de lo que me puedo sentir incluso orgulloso, es en parte consecuencia también de aquello que he sufrido, que me ha enriquecido, que me ha hecho rascar del fondo del barril para encontrar recursos que de otra forma no hubiese desarrollado, entonces mis heridas pesan menos. Siguen siendo heridas, pero tienen un sentido. Y soy capaz de verlas en la perspectiva del querer de Dios, que Dios siempre ha estado a mi lado, que nunca me ha abandonado. Y entonces llegamos a lo que el Papa Francisco llamaba la memoria agradecida. Soy capaz de leer, de releer mi vida diciendo esto tenía sentido, mi dolor tenía sentido, y por lo tanto me reconcilio incluso con aquellas personas que me han hecho sufrir. Por tanto, tengo un artículo pendiente de publicar en la revista de Dimensioni, aquí en Italia, que se llama De la paternidad humana a la paternidad divina y viceversa. Pues sería el siguiente texto que hubiese colgado en la página, pero todavía estamos aquí, creo que no tardará mucho. Bien, ¿qué desarrollaré esto? Cómo la paternidad humana me lleva a Dios, pero cómo Dios me puede ayudar a reconciliarme con mis padres. Y el Papa Francisco lo dice también en Christus Vivit. Quizá la experiencia de paternidad que has tenido, se está dirigiendo a los jóvenes, ¿verdad? La exhortación apostólica sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Quizá la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizá fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas, no lo sé. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. ¿Tiene esto que ver con la labor de gobierno, con la labor de autoridad? Pues diría que sí. Con toda labor de acompañar a alguien, también evidentemente con la dirección, con el acompañamiento espiritual. Tiene que ver en definitiva con la paternidad espiritual, cuyo modelo es San José, el padre de Jesús, el que ejercía la autoridad. Yo a lo mejor les voy a hacer una herejía, ya me perdonaréis, pero de momento nadie ha sido capaz de contradecirme. Yo creo que Jesús necesitaba también una autoridad. Yo creo que Jesús, cuando estaba jugando con los niños al fútbol, cuando jugasen los niños judíos del año 5, 6, 7, 10, y la Virgen y San José le dijese: Jesús, ven para acá que es la hora de comer, él diría: mamá, un poquito más. Y la Virgen le diría: vente para acá porque es la hora de comer, porque si no te vas a comer la comida fría, y porque papá y yo estamos sentados a la mesa, por muy hijo de Dios que sea, no nos vas a esperar. Y si Jesús no intentaba regatear, no fue niño. Y con San Irineo digo, aquello que no fue asumido no fue redimido. Y si Jesús no tenía esa gana de estar más con los amigos que ser puntual en casa, es que no fue un niño de verdad. Bien. San José tuvo que enseñar la autoridad también. Jesús, en su inteligencia humana, tenía que aprender a hacer muchas cosas, a hacer de carpintero, pero también a leer, también a escribir. Hizo falta que alguien me sentase y que le dijese: bien. La paternidad humana, por tanto, hemos visto que es afectuosa, que es exigente, que escucha, que respeta. La paternidad sacerdotal, la paternidad espiritual, en primer lugar es espiritual. Es decir, lo material lo deja un poquitín en segundo plano. Y aquí empezamos a tocar el tema de los distintos tipos de abuso, ¿verdad? Por tanto, pone límites al contacto físico. Porque si materializa demasiado la paternidad, entonces se mezcla, ¿no? El contacto físico o contacto que sea demasiado humanote. No sé si los que no sois italianos entendéis la palabra, pero de vez en cuando el cura, formador, catequista, que intenta ser muy colega de los chicos, especialmente cuando son jóvenes. Yo alguna vez he escuchado decir: que yo ya tengo mis amigos, que son los que tienen como yo 15, 20 años. Tú que tienes 40, 50, espero de ti otra cosa. Espero de ti que seas un referente, espero de ti que me ayudes, espero de ti que me digas. Sobre todo cuando ya empezamos a bajar un poquito el nivel con las canciones, con los cantos, con los chistes, con tal,
ensucie las manos, ¿no? Ya encima no te ensucias mucho menos aún las manos con el contacto físico, porque te rebaja en aquello en lo que estás llamado y aquello que las personas, los formandos, esperan de ti. Es una paternidad viril. Yo esta clase lo he dado también con religiosas, en ese caso tengo que cambiar un poquitín, pero así como el concepto de paternidad, de masculinidad, puede estar herido por una vivencia traumática en casa, también nosotros, en cuanto a padres espirituales, podemos recomponer aquella imagen herida de la paternidad y de la masculinidad cuando sabemos ser formadores o gobernantes que saben ser a la vez exigentes y afectuosos, y que sabemos enseñar no ya con palabras, no ya léete este libro, sino hay otra forma de ejercer la autoridad. No hace falta que tengas miedo, quizás durante el tiempo respetaré tu miedo, pero poquito a poco intentaré bajar las defensas. Y a alguno le decía, es que este escudo que tienes, de acuerdo que te protege contra los golpes, y ha sufrido no pocos, pero te protege también contra los abrazos, contra el afecto. Baja un poco esa defensa continua que tienes, déjate querer, vuelve a hacerte vulnerable. Y aquí hay un círculo vicioso. El que ha sufrido no quiere, es más vulnerable y se tiene que defender más para que nadie se aproveche su vulnerabilidad. Es una espiral, es un círculo vicioso, no hay forma de salir de él, salvo que alguien le diga, te puedes fiar de mí. No, fíate de mí. Eso no funciona, sino dame una oportunidad. Y a la vez, como decía antes, por límites también si es necesario. Es una paternidad que refuerza a los padres, incluso a aquellos que no han vivido bien su paternidad. Sería un contrasentido un padre espiritual que ante un padre, incluso un padre que pone pegas a la vocación, incluso un padre que pone pegas a la vida moral incluso del hijo, un padre que se porta mal, tu padre es un sinvergüenza, tu padre es un tal, no le hagas caso a tu padre, hazme caso a mí. Ojo, 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 ojo. Está suplantando y el papá es el otro. Yo tengo experiencias que no me las creería hasta que me ocurrieron. En pastoral vocacional, un padre, una madre que me dicen, mi hijo no tiene vocación. Tu hijo tiene vocación, estoy segurísimo, lo he visto, tiene todas las condiciones, mi hijo no tiene vocación. Tenía razón el padre, tenía razón la madre. Buenos cristianos y con visión sobrenatural, ¿no? Pero, o sea, porque claro, el chico que conocía hacía meses o algún que otro año. Los padres eran los que habían estado viviendo con el chico, el que le veían al chico cuando estaba en las comidas y después de la cena y levantándose por la mañana y decían, no va a durar 2 días en el seminario. O sea, ahora, que crezca, pero ahora mismo no le hagas eso a mi hijo, por favor. Bien, busca el bien del otro por encima del propio. Hay gratificaciones en la evidencia de la paternidad espiritual que complementa el celibato, porque te hace sentir que tu celibato no es estéril, sino que es fecundo, que el hecho que tú hayas renunciado a tener una familia aquí en la tierra y unos hijos, que yo creo que todos con nuestros sobrinos los miramos y se nos cae especialmente la baba con ellos, y vemos alguna forma en ellos, o en los chicos de pastoral, al chico que yo podría haber tenido, y por lo tanto es normal que nos sintamos bien, pero tener ese sentido de evitar apegamientos, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Y el mejor modo de hacerlo es no ser exclusivista. Como un padre o una madre que tiene 3, 4, 6 hijos, 8, no sé, lo que sea, algunos evidentemente les cae mejor que otros, faltaría menos, eso es humano, eso no hay que evitarlo, igual que en la vida comunitaria. Pero aquel con que me cuesta más, que tiene un carácter más difícil, hago un esfuerzo para que la caridad sea capaz de colmar aquello que el mero afecto humano no es capaz de colmar. Y entonces sí, entonces consigo equilibrar más o menos, y con algunos tengo que hacer un esfuerzo de virtud, y con otros disfruto y le doy gracias a Dios. Y a veces llegaré al comedor o donde sea y me uno a la conversación que tiene la persona o las personas que me caen bien y la disfruto, y otras veces
hago un poquito de esfuerzo y me voy con estos que habitualmente, si a mí me caen un poco más difícil, le caen difíciles a otros. O sea, son tipos que si no los cuidamos se van a acabar aislando y cuando una persona se aísla se llenan de rarezas. Una persona se integra y vence las dificultades más o menos y cuando las que no ha vencido la otra persona las entiende, esa persona tira para arriba. Fomenta la autonomía. No es la cueca que quiere que los hijos estén bajo sus alas todo el día, sino que quiere que los hijos sean autónomos. Y llega a ese momento en el que el Papa Francisco, en la carta Patris Corde, la cual también no la he cargado, pero porque está disponible en la web, dice: un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombras del único Padre celestial. Imagen, transparencia, sombra del Padre. Como veis, es la corniche, el marco, el frame que me gustaría utilizar sobre el modo de ejercer la autoridad. Ser padres, pero como decía uno, ser padre de hijos que ya son padres, no de niños o de adolescentes, salvo que sean niños o sean adolescentes y necesitan un cuidado extra. Pero ojo al ejercicio de la autoridad. Imaginemos seminaristas, postulantes, novicios, jóvenes en la vocación o mayores en la vocación, porque hay de todo. Tipos de 40 años, que su superior de 45 le sigue guiando como si tuviesen 15 años y acabasen de llegar. Infantilizamos y castramos su iniciativa, su celo, su modo de hacer. Una persona que entra en vocación está llamada a llevar sobre sus espaldas a otros. Está llamado a ser padre. Está llamado a tener iniciativa, ¿Y cómo va a tener iniciativa? Si tengo que consultar hasta la más pequeña cosa al que tiene autoridad. Si tengo que hacer las cosas del modo con el cual el jefe, guía, líder, superior me dice que cuando intento salirme del camino, pues entonces un pequeño o no tan pequeño toque. El momento culminante de la vida de una familia, y a la vez el más doloroso, es cuando el hijo se va de casa. Papá, mamá, he encontrado a la mujer de mi vida. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando se hace autónomo. Y los padres se dan la enhorabuena, que bien lo he hecho, que mi hijo se va de casa y me deja solo. Doloroso, pero cierto. Pues bien, eso es también cuando yo te enseño un camino y tú eliges tu camino y tú dices: yo viviré este camino dentro de la más o menos margen amplio que cada carisma e institución del modo de vivirlo, y le damos la posibilidad de vivirlo a su modo y no al nuestro. Y por último, con esto acabamos esta primera parte de la clase y nos damos un pequeño descanso, o no tan pequeño, el que queráis. Respeta el formador la tríada de la formación. Así la llamo yo. Que sería en primer lugar que el modelo es Jesús, no somos nosotros. La configuración es con Cristo, no es con el formador, ni siquiera con el carisma institucional. El carisma institucional es el modo, el foco que ponemos al rostro de Jesús, más por la derecha, más por la izquierda, más por arriba, por abajo, más ojo derecho, más ojo izquierdo, pero siempre Jesucristo. Segundo, adviertan San Juan de la Cruz los que guían las almas y consideren que el principal agente guía movedor de las almas en este negocio no son ellos, sino el Espíritu Santo. Confrontar a las personas con la oración. ¿Y qué hago? Rézalo. ¿Te parece bien lo que he hecho? ¿Y a ti qué te parece? De manera que con eso adquieren criterio y adquieren también autonomía desde el punto de vista moral, de decisiones, y serán capaces de ayudar a otros a tomar sus decisiones. Porque si no, estiramos la cadena de consultas de que él te pregunta todo y cuando él le pregunte te tendrá que poner a ti y cuando el otro le pregunte le preguntará al otro y así, bien, y por otra parte no tienes tiempo a hacer nada porque tienes que estar resolviendo de consultorio sentimental todo el día. Bien,
Tercero, Juan Pablo II, Pastore de Bovis, el mismo aspirante al sacerdocio o a cualquier vocación, o el chaval que tiene vocación matrimonial, o el padre de familia, es también protagonista necesario e insustituible de su formación. Toda formación, incluida la sacerdotal, por tanto, toda formación, me quedo con esto, es en definitiva una autoformación. Nadie nos puede sustituir la libertad responsable que tenemos cada uno como persona. Y si alguien me intenta, y ya entramos en materia de la segunda clase, y si alguien me intenta suplantar en el ejercicio de mi libertad responsable, eso es un abuso de conciencia espiritual o del tipo que sea. A la vez también dice Juan Pablo II, y aquí sí que terminamos, acoger esta acción significa también por parte del aspirante al sacerdocio o cualquier tipo de vocación, acoger las mediaciones humanas de las que el Espíritu se sirve. Porque es muy de actitud adolescente o adolescencial, no necesariamente adolescente en edad, sino de mentalidad. El que, déjame en paz, no me aconsejes, no me digas nada, ¿no? Como el adolescente que tiene que construir su identidad, lo hace a veces rebelándose contra el padre. La identidad como identidad contra, pues reflejaría una inmadurez también. Alguien que está continuamente diciendo, no me digas lo que tengo que hacer yo, déjame que te dé el consejo y es lo que te dé la gana, pero no hay problema que te dé consejo. Mira, no desprecies las mediaciones. Por esto, la acción de los varios educadores resulta verdadera y plenamente eficaz solo si el futuro sacerdote ofrece su colaboración personal, convencida y cordial. Nos paramos aquí si queréis un ratito, el tiempo que nos diga nuestro jefe, y seguimos y entraremos ya en materia de abuso de autoridad. Muy bien, pues continuamos entonces. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la parte bonita, lo que debería ser más o menos, y ahora vamos a entrar más específicamente al tema del abuso. No voy a ser muy detallado porque la mayor parte de las cosas es partir de lo que hemos dicho y aplicarle el negativo. Sí que recomendaría un libro que me parece que ayuda mucho. Este es Dismas de Lassus, ¿lo conoces alguno? El libro. El título en español es Riesgos y derivas de la vida religiosa. Él es el prior de la Gran Cartuja en Francia y uno diría, bueno, un cartujo está retirado, habla 1 hora a la semana y no se entera de nada, pero tiene una gran sabiduría sobre gobierno de instituciones eclesiásticas, sobre dirección espiritual, sobre la obediencia, el voto de obediencia y sus límites, y sobre cómo cuando estas cosas no se cuidan entramos en esa cascada que el Papa Francisco dijo. Sobre todo recuerdo cuando la famosa carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, cuando dijo, detrás de todo abuso sexual hay siempre un abuso de autoridad y un abuso de conciencia. Tengo que reconocer que cuando lo leí por primera vez me pareció exagerado y que estaba diluyendo el problema. En lugar de decir, vamos a por los abusadores sexuales, los que tenemos encima y los que estemos tranquilos, está intentando abrir un melón inmenso y encima implicarnos a todos. Pero luego que ha salido muchos testimonios de distintos sitios, uno lee esos testimonios y ve que efectivamente que esas personas, hubo alguien que le dijo, fíate de mí, no te fíes de tu conciencia, no te fíes de lo que dicen los 10 mandamientos, no te fíes de lo que dice la Iglesia, obedéceme a mí, no a todo lo que hay de objetivo. Y consiguieron esa manipulación, que es el abuso de conciencia, porque si no lo estás alejándote de Dios, abuso espiritual, y en muchos casos, en nuestra situación, esto no es pecado, sino que da gloria a Dios. Nuestra unión es unión mística, espiritual, aunque sea profundísimamente corporal y sexual, y en fin, todo este tipo de cosas que... Entonces, este libro es muy recomendable, como todo, hay cosas que uno diría de otra forma, le parecería puntualizable en algún punto, pero me parece que para un gobernante en una institución eclesiástica le puede dar muchas luces de buena praxis y también de aquello que se debe evitar. El autor es Dismas de Lassus, un poquitín más grande.
como todas las diapositivas están cargadas y ya vais a poder esto, pues, ¿qué quiero ver? ¿Cuáles serían, podemos decir, los extremos a evitar en la labor de gobierno, en la labor de formación? Pues diría que uno de los riesgos es el adoctrinamiento, el café para todos, el tener, y esto quizás es más peligroso en las instituciones de tipo carismático, en las cuales hay un camino, dentro del gran camino, de la gran autopista, de cientos de carriles que lleva a Dios, una institución carismática, dice, nuestro espíritu es estos 3, 2 carriles, yo creo que si son menos de 2 carriles entramos ya en el problema de la propia naturaleza de la institución, pero en fin, más o menos amplio, pero también bastante acotado. Y tiene el peligro de que es muy fácil dar la misma formación, transmitir el carisma del fundador, los escritos del fundador, unas ciertas reglas que no son ya las del fundador, sino que son las que hemos ido acumulando a lo largo de la vida de la institución, y que son prácticas que nos han funcionado bien durante un tiempo, durante decenios, durante siglos, pero no son necesariamente fundacionales. Y por lo tanto pueden estar abiertas a actualización, porque claramente el joven del siglo XXI que nace con el teléfono celular en el bolsillo no es igual que el joven que nacía a finales del siglo XIX. Y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Es un sistema operativo que uno le puede, si es muy viejo dirá, menos mal que yo no era así. Pero en fin, eso es un signo de vejez. Son distintos, es como iOS y Android, cada uno tiene su sistema operativo favorito, pero hay que conseguir que haya el diálogo. Ya hablaremos un poquitín del conflicto generacional. En todo caso, hay que personalizar la formación, especialmente cuando la mayor parte de los chicos que nos llegan no son hijos de familias cristianas que han ido a misa desde pequeño y que tienen ya todo sabido. Puede haber chicos que lo hay y que por tanto irán más rápido, y hay otros a los que hay que enseñarle a rezar el Padre Nuestro. No tienen ganas de ser cura, pero no tienen nada de formación y nada de vida espiritual. Entonces hay que hacer adaptaciones curriculares de manera que homogeneicemos un poco la formación y permitamos que lo que puede ser distinto lo sea. Esto es especialmente complicado con religiosos de hábito y aún más con religiosas de hábito, en el cual algo tan personal y que te ayuda tanto a expresarte como es el modo de vestir, queda absolutamente uniformizado porque tiene que vestir el hábito por motivos de la regla. Por lo tanto, tienen que estar especialmente cuidadosos para no uniformizar más de lo estrictamente imprescindible. Porque si no, la vocación, en lugar de ayudarme a florecer desde el punto de vista humano, lo que puede hacer es cortar desde el punto de vista humano, cosas que no deberían o no es necesario que se corten. Por tanto, es bueno también fomentar los hobbies, las aficiones, el que le gusta la música, la pintura, el deporte, el que tiene un equipo de fútbol con moderación y de modo compatible con la atención de los apostolados, pero no ver un poco como sospecha, porque si no, tú solo tienes que tener en la cabeza el apostolado y el carisma y el tal. Es bonito, o sea, se puede decir, y siempre y cuando se entienda, que la humanidad va a ser mucho más rica. Si no, ya digo, uno llega, y especialmente se nota cuando uno empieza a llegar a sus 50, 60 años y necesita tener momentos de descanso. Yo he conocido varios, ¿y tú cuando descansas? Ahora recuerdo un sacerdote, un amigo mío, que sufrió un burnout, que tuvo que estar un año en el dique seco, y me pidió consejo, y bueno, pues seguramente necesitas algo que te descanse y que te relaje. Tenía alrededor de 40 años. ¿Qué te descansa? No lo sé. Yo me dedico a trabajar, trabajaba aquí en una universidad pontificia. Bueno, pero en tus tiempos libres, ¿qué haces? Pues mis tiempos libres lo que hago es leo artículos o arreglo cosas en la casa que hay que hacer, pero hubo que remontarse. Y hace 20 años, antes de que entras en seminario, ¿qué te gustaba?
pues me gustaba hacer, tengo un poco mentalidad de ingeniero, me gustaba hacer construcciones y maquetas y tal. Mira, después de una de las conversaciones que tuvimos, le acompañé a una juguetería y le dije, elige una maqueta. ¿En serio? Sí. Oh. Pues venga, esta. Bueno, para pagarla tú, evidentemente no te voy a pagar yo la maqueta. Y cada día, al final de la mañana, de la tarde o al inicio de la mañana, cuando te encuentres especialmente cansado, dedícate a esto. Te cansan mucho las manualidades, porque metes la cabeza en una cosa que no cansa y te implica mucho, ¿no? Bien, pues igual tocar la guitarra, igual leer novelas, igual que escribir, pues todas estas cosas que además fomentan el que tú saques adelante tus potencialidades humanas, que luego repercutirán también, si las tienes bien jerarquizadas, al servicio de tu misión. Porque el que toca la guitarra, pues será un tipo que animará los campamentos juveniles. El que lee literatura dirá unas homilías mucho más bonitas desde el punto de vista retórico, de contenido, de vocabulario. El que sabe hermanita con esto, pues será capaz de arreglar cosas y de tener un taller con jóvenes, en fin. Todas estas cosas bien llevadas sirven también. Adoctrinamiento, por tanto, manipulación. No pienses que ya pienso yo. Simplemente haz. Simplemente actúa. Simplemente obra de acuerdo con los protocolos, reglas, costumbres, hábitos, etcétera, etcétera. El Papa Francisco lo dijo de una manera muy contundente. La carta apostólica Gaudete de Sultatis, o la santidad, cuando hablaba del riesgo del pelagianismo actual, el dejarse guiar simplemente por las normas y no como si nosotros nos salvásemos, como si nos quedamos en los medios no llegamos al fin. Pero yo aquí me querría detener más bien en el riesgo del no disciernas porque yo ya he discernido por ti. No pienses, no hace falta que reces todo lo que quieras, pero no es necesario eso para tu decisión, para tu proceso formativo, vocacional, etc. Porque yo ya lo he visto claro. Ya hemos visto, la guía es el Espíritu Santo. Y es la persona que se tiene que poner cada individuo delante del Espíritu Santo para ver qué es lo que pide. Yo, la mayoría de los abusos que he visto no son los grandes abusos que salen en la medio de comunicación. Los principales, no diría ya abuso en sentido fuerte, sino comportamientos abusivos o mala praxis de gobierno o de acompañamiento espiritual, es lo que yo llamo el abuso de buena voluntad. Es para que vayas más rápido, para que no te equivoques, para que, un poco como lo que decía Santo Tomás de Aquino y luego recoge Dei Filius sobre la revelación, para que todos podamos conocer con prontitud, sin error y sin... pues entonces viene Dios y se nos revela, pero Dios no se nos revela diciendo todo exactamente como hay que hacer, ¿no? Pero hay algunos formadores que dicen, bueno, para que no te equivoques, haz esto y no te salgan estos raíles, y fabricamos nosotros los rígidos, a los rígidos con perdón que luego nos tragamos. Porque decimos, ¿cómo puede ser este tipo tan...? Pues sí, porque es que ha sido cortado por este patrón desde que estaba en la formación inicial, y ahora cuando llega a los 40-50 años y se convierte en un formador, pues no ha sido el padre, no ha sido nosotros. Y cuando el tipo se da cuenta, entonces viene el resentimiento no ya contra el padre, ni siquiera contra la institución, perdón, ni siquiera contra el formado, sino contra la institución. Y encontramos ahí otro capítulo muy interesante al cual no voy a entrar, que son las heridas institucionales, que requieren también un manejo propio. El tipo que o se ha ido dando un portazo y ahora se dedica a criticar, o diría casi peor aún, el tipo que se queda pero ha perdido la confianza en los superiores. De ese tipo hay que recogerlo, hay que pedirle perdón, hay que acompañarle y hay que decirle, si quieres, danos otra oportunidad, intentaremos cambiar, ayúdanos a cambiar, pero ayúdanos a cambiar, si quieres, desde dentro, no desde como el campo de fútbol, ¿no? El que se dedica a insultar a los jugadores de su equipo, hombre, no, baja, remángate, ponte en pantalón corto, corre, suda y ya verás que no es tan fácil marcar un gol.
pues bueno, baja y ayúdanos también, ¿no? Bien, ojo entonces con ese riesgo de la manipulación. Ojo también, otro de los riesgos es la cinta transportadora. Aquellos chicos buenos, que yo que me encontré uno que me decía, yo siempre he dicho que sí a todas las cosas buenas que me han dicho. Cuando era pequeñito y mi mamá me decía, reza 3 Ave Marías por la noche, yo la rezaba. Cuando me dijeron, ¿qué tal la primera comunión? De cabeza. Oye, la confirmación, allá que vamos. Hay un grupo de jóvenes un poco de formación más intensiva. ¿Quieres? Claro que sí. Oye, y de aquí sale el grupo vocacional. ¿Quieres? Por supuesto. Y al seminario, de cabeza. Y estaba en mi seminario. Y un momento mamá me dijo, mira, yo tengo la sensación de que he ido siempre donde otros me han llevado por mi buena voluntad, por mis buenas disposiciones. Pero me estoy empezando a preguntar si yo he dicho que sí en alguna ocasión a esto, a donde estoy. Y lo peor es que se está acercando el momento en el cual me van a preguntar, ¿te quieres ordenar sacerdote? Y no voy a tener fuerza para decir que no. Pero mientras más lo pienso, y lo pienso bastante poco, pero mientras más lo pienso yo digo, el sacerdocio no es lo mío. Aprieta el botón rojo. Para la cinta transportadora, piensa, el tipo lo hizo muy bien, para la cinta, salió del seminario, ya veremos si vuelvo, no volvió, me hizo muy bien en no volver, buen cristiano, buen tal, un poco arreglando aquello que es su propia buena voluntad. Si ya digo, si el problema no es, podríamos hablar también, pero quizás se habla ya mucho y lo doy más o menos por sabido, ¿no? Los narcisistas, los psicópatas, los que... El problema muchas veces está en el exceso de buena voluntad que no sabemos manejar nosotros mismos o los demás. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, otra de las cosas que a veces yo me encuentro en este tipo de clases es cuando me dicen, me parece que en mi institución, seminario, diócesis, lo que sea, hay demasiados perfeccionistas, voluntaristas. ¿Qué le parece? Digo, pues evidentemente sí. En la Iglesia Católica, en las instituciones y congregaciones, en la General Motors, en Apple y en el mundo de la música, no digamos. En todo aquello que dentro de su propia identidad está el vamos a ser mejores, vamos a superarnos, vamos a mejorarnos. Claro, eso a una persona perfeccionista, muy de cabeza. Alguien que quiere que sea todavía mejor. Alguien que quiere que me exija más, que me dé más, que me estruje más, pues allá que vamos. Si tú no sabes frenar un poquito esos ámbitos, esos ímpetus, la persona con 20 años te aguanta muy bien. Con 30 empieza a rebajarse. Con 40 las heridas ya se ven desde fuera. Y con 50 o está fuera, o está roto, o está, la mayor parte de los casos, raro. Entonces, parte de los problemas que tenemos en la vida comunitaria, que es siempre un reto, vienen de ahí, de no haber sabido manejar aquello que ya tenían en germen y que quizás hubiese sido recuperable y que se veía más o menos venir, pero que no hemos sabido. Y el psicólogo puede hacer algo. Puede hacer una especie de diagnóstico precoz y puede decir, hay este germen, pero el germen ya lo sabemos, ya le veíamos al chico, su forma de vivir, los exámenes, la convivencia, los errores de los otros, cuando le damos un encargo, etc. El problema es que quizás hemos abusado de él. Otra de las cosas que a veces nos ocurre también es cuando la gente se quema porque le quemamos nosotros. Yo, en primer lugar, yo, no estoy criticando a nadie, es decir, cuando tengo al tipo con las buenas disposiciones y le digo, oye, ya que estás haciendo tanto y tan bien, ¿podrías hacerte cargo también de esto? Que ya tengo mucho. Es que va a ser para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Pero es que ya estoy teniendo que recortar tiempo al descanso, al sueño. Fíate de Dios. Y los buenos se los quedan y se los rompen. Y porque no tengo a otro para colocarle, para sustituirle, le digo, aguanta, es que me estoy aplastando un poco, aguanta, y se acaba aplastando. Entonces ya sí que le tengo que sustituir, porque quiera o no quiera. Todo este tipo de cosas
que se basan en fiarse de la gente, en creerse de verdad que la gente se conoce. Y si no se conoce, revisa tu proceso formativo. Yo ahí sí ya decía que lo de las almas, acompañar a las almas no me gusta, pero donde me revelo directamente, levanto la mano y digo, no, estoy de acuerdo, es cuando dice, quien mejor te conoce es tu director espiritual. No, quien mejor te conoce tienes que ser tú. Y yo como director espiritual trato de entrar de rodillas en tu alma y de enterarme de qué es lo que hay, decirte, aconsejarte, etc. Pero quien mejor te tienes que conocer eres tú. Y mi trabajo como formador, director espiritual superior, es que tú seas la persona que mejor te conoce. Juan Pablo II, Pastor de Bobo dice, cada uno es el primer responsable de la propia formación. Si no, formadme, venga, cinta transportadora y libre responsabilidades, eterno adolescente. El problema es que llega a los 40-50 y necesitamos formadores, necesitamos superiores, necesitamos gente de responsabilidad. Cógete al adolescente de 40-50 años y ponle de formador, de la paquetería. Bien, porque aquí vienen los riesgos, ¿no? El riesgo de no cuidar estas cosas es la alienación, que no tiene que ver con la película de Alien y el octavo pasajero, sino con el ir acumulando cosas que son dichos, que son sentencias de otros, que son libros de otros, que es el carisma, pero de una forma exterior, como esta máscara, que yo me la pongo, que yo la vivo, pero que no se absorbe. La diferencia entre una pegatina, una calcomanía, eso que se ponen los niños, y un tatuaje, que es aquello que te impregna la piel, lo que tienen los futbolistas, ¿verdad? Que ya cumplen los 60 años y ya están con sus tatuajes, a veces, o se tatúa el nombre de la novia y luego se le deja a la novia y a ver qué hago con el tatuaje que me recuerda el corazón partido, que diría Alejandro Sanz. Bien, entonces hay que comprobar que la gente lo entiende, lo aplica. Bien, de todas estas cosas en la biografía que he dejado se profundiza desde distintos puntos de vista. Salto generacional, hay un salto generacional, ya lo hemos dicho. Los jóvenes de hoy son, en parte, como hemos sido nosotros, aunque no nos acordemos o preferimos no acordarnos, en parte pueden tener algunas características distintas. Quizá más corazón, como son más sentimentales y tienden más al compromiso, como justo ayer sí, o antes de ayer tuve una sesión con Stefano Guarinelli, gran psicólogo y profesor de la Gregoriana, decía que los jóvenes tienen una gran capacidad de implicarse temporalmente. Aluvión, desastre natural, van y se llenan de barro y limpian y ayudan y tal. Y por la tarde se van a su casa y salen por la noche y tal, y mañana, ay, que estoy muy cansado, ya no. Oye, pero falta ese sentido de compromiso, ¿verdad? Propio de una sociedad sentimental. El problema es que cuando esos jóvenes tú intentas meterle en un sistema operativo de tipo voluntarista, que quizás los que hemos nacido en otras décadas y formaba parte de nuestro sistema operativo y hemos funcionado relativamente bien con un estilo formativo más basado en reglas, como eso rompe tanto su biografía, su formación, lo que han visto en la familia, con los amigos, en la escuela, en las series, en la televisión, se hacen muchísimo más rígidos. Lo que podría ser un rígido de 50 o 60 años, que es comprensible, te lo encuentras con un chico de 30 años, mucho más complicado. Tenemos la crisis de autoridad, que en los años 60, yo no nací todavía, estaba en ello, casi, el lema de los hippies, prohibido prohibir. Ahora mismo, todo lo contrario. Ahora mismo es, hey, no me pongas nada. Calma, autonomía, libertad. Y es que siempre se ha hecho así, pues lleva siendo hora de que cambie. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay que replantearse un poco los modelos, aquellos que son cambiables, porque no forman parte del carisma original, y sobre todo que hay que dar más explicaciones. Que cuando un joven te pregunta ¿por qué?, no te está retando,
no te está poniendo en cuestión, no está faltando a la obediencia, sino que constitucionalmente necesita entender para obedecer. No puede obedecer a ciegas. Dicho entre paréntesis, la obediencia ciega de las constituciones de la Compañía de Jesús, para eso se han tenido que meter en el bolsillo, no de los jesuitas, sino en general, todos aquellos que lo han visto como modelo de obediencia virtuosa, porque la obediencia ciega se ha convertido en la excusa para muchos abusos de cualquier tipo, ¿no? Bien, por tanto, es mejor obedecer como fíate, pero no vayas nunca contra tu conciencia, eso es importante también. Y un obedecer que nos exige a nosotros, que tenemos el rol de autoridad, porque aquí ya estamos en autoridad en una dirección espiritual, que nos obliga a nosotros a saber cuál es nuestro ámbito de competencia. Timothy Gelassus tiene un capítulo entero, este libro que he dicho antes, lo explica muy bien sobre la obediencia y los límites de la obediencia. Yo tengo autoridad para decir a un joven de 20 o 20 y pocos años, cámbiate de ciudad para estudiar una licenciatura en teología o derecho canónico, por ejemplo. Mira, yo es que estudiar siempre me ha costado, no quiero, prefiero dedicarme a la pastoral, por obediencia, ve y hazlo. Esto se ha hecho en muchas instituciones. Has terminado, ahora te quedas como profesor. Es que ni me gusta, ni sé, ni por obediencia, hazlo. Forma parte de tu competencia como figura de autoridad, o quizás estás invocando la obediencia para cosas que van fuera, y entonces ahí entramos ya dentro del ámbito del abuso de autoridad por desconocimiento del superior, que no se ha leído bien los estatutos, o no los ha interpretado correctamente. A lo mejor sí, a lo mejor sí que forma parte de tu competencia, es decir, el tipo, a lo mejor no forma parte de la obediencia, pero que sí que forma parte de decir, es que te necesitamos, complícate la vida para poder ser el formador de tus hermanos más jóvenes o lo que sea. Pero en fin, no quiero poner aquí la regla, sino el modo de pensar, ¿no? Y quizás desafiar un poco algunas creencias que pueda haber. Bien, por tanto, hay que dar más explicaciones, incluso dar la enhorabuena. Te agradezco que me hagas esta pregunta porque me hace reflexionar sobre mi propio carisma y me hace entenderlo más profundamente y, por tanto, vivirlo de una forma mejor y más consciente. Este libro es un clásico, los 7 hábitos de gente altamente efectiva, que yo lo recomiendo también para superiores de instituciones. Es un clásico Stephen Covey, años 80-90. Dice, sin participación no hay compromiso. Destaque esta frase, subrayela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. ¿Sin participación en qué? En la toma de decisiones. Estos chicos o mayores o lo que sea no se implican en el empeño pastoral que les hemos dado. Ellos han podido decir algo sobre dónde se sienten más a gusto, si con jóvenes, con mayores, en enseñanza, en parroquia, en lo que sea. Hombre, si lo que te llega es un superior, cuando no es una octavilla diciendo tu encargo pastoral, es como mucho poner, si no te importa te puedes desplazar a tal otro ciudad del país para desarrollar este apostolado. Cero participación en la toma de decisiones. No te extrañes si va a haber poco compromiso de su parte. Ayuda mucho a hablar con ellos. Ayuda mucho a ser también muy leales con las personas que están bajo nuestro cuidado. Porque no se trata de hacer todo lo que nos digan que quieren hacer, porque entonces nos volvemos caprichosos. Y entonces hay trabajo que es un poco más de picar piedra, o que no quiere nadie, o que la persona más indicada es ella. Si ya sé que donde tú triunfas más es aquí, en esto. Pero en esto, que también lo haces bien, no tengo a nadie. El tipo que te llega, no llega lo bien que lo harías tú. O bien está ocupando otros roles que es necesario. Eso forma también parte de la obediencia, como fiarse del otro, como hacer no ya lo que yo creo que sería mejor, sino aquello que tú me dices que es mejor, que vale más la pena
tú que eres el superior y tienes la perspectiva amplia, y yo me guardo un poco mi opinión para hacer otra cosa que es buena. No algo que es malo y tú me dices, bueno, eso no, eso es el abuso malo. Pero sí que digo, bueno, pues me fío de ti, si tú me dices que... Y a la vez tener también la humildad para decir, me he equivocado. Esta decisión de gobierno que yo tomé o que tomaron mis predecesores se ha mostrado equivocada. Lo hicieron con buena voluntad, quizás con unas formas que no fueron las correctas, pero pensaban en el bien tuyo y en el bien de la institución. Ojo a pensar en el bien de la institución a costa del bien del individuo, porque entonces vivimos en un país comunista, con una institución comunista, y eso no es bueno, que sacrifica a los individuos por el bien de la comunidad. Bien, una última cosa sería la distinción de foros, foro interno, foro externo. En esto la Iglesia nos está insistiendo mucho, con bastante contundencia, ¿verdad? Una cosa, el foro de la conciencia, director espiritual, otra persona, el foro del gobierno, no utilizar cuestiones sabidas por dirección espiritual para decisiones de gobierno, que el director espiritual, el ejemplo clásico es el seminario, no opina sobre la idoneidad de los candidatos, y si tiene información le dice al candidato, diga al superior que en mi opinión, por estos motivos, los entiendes, no, pero dile de mi parte que, y que el superior pueda tomar las decisiones. Y que si el individuo dice, no digo nada y tiro para adelante, el director espiritual lo que le toca es callarse y no decir nada. Porque vale más que los jóvenes o mayores sepan que pueden ir con confianza al director espiritual para exponerle todos sus problemas y que eso quedará en el foro de su conciencia, cerrado, sellado, aunque sea fuera de la confesión, asegurarse incluso de que te entren candidatos indignos. Eso es lo que dice la Iglesia. Nosotros, como somos parte de la Iglesia, obedecemos, por otra parte, la Iglesia, que no es el Papa que haya dicho este u otro, sino la Iglesia con 2000 años de experiencia. Esta distinción de foros también nos ayuda a distinguir, hablamos antes de la obediencia, y aquí nos ponemos en plan tomista. La obediencia es una virtud que se engancha a cuál de las 4 virtudes cardinales. ¿Acordaos cuando estudiasteis filosofía o teología? ¿Hala? La justicia, perdón, la obediencia a la... Dicen templanza, pero no va a ser templanza. La obediencia se engancha a la virtud cardenal de la justicia. Es justo que yo obedezca a la autoridad legítima. La autoridad tiene que ser legítima y mandar, como hemos dicho, dentro del ámbito de su competencia. Y a eso yo le debo obediencia. Si el superior me dice, trasladarte a esta comunidad y está previsto que yo tenga, como suele ocurrir, la disponibilidad de cambiar de comunidad, es decir, si no vivo en una abadía benedictina que tienen el voto precisamente de permanencia, sino como la mayor parte de las instituciones de vida activa, pues entonces yo obedezco, me quito. Es que estoy muy bien, es que me llevo muy bien con la gente, estoy muy integrado, sí, pero te dicen, trasládate, y tú obedeces y te trasladas por justicia. En la dirección espiritual, lo que está en juego no es la virtud de la obediencia, porque no hay una relación jerárquica, porque no hay una autoridad. Lo que es el consejo de dirección espiritual o acompañamiento espiritual. Y la virtud que se pone en juego es la virtud de la docilidad, que depende de otra virtud cardinal distinta, que es la prudencia. Yo te doy un consejo, tú lo piensas, puede ser imprudente seguir el consejo del director espiritual, en tu caso, que eres tú quien mejor lo conoces, pero la mayor parte de los casos, cuando yo recibo un consejo, pues lo prudente será seguirlo. Puede haber ocasiones que no, pero ordinariamente sí. También esto obliga a los que tienen rol de director espiritual, a su vez a ser prudentes y a decir sus consejos como consejos, no como órdenes, no como imperativos. De manera que el propio, sin necesidad o con necesidad de darle una clase de distinción de roles, pero el propio individuo sepa
hasta qué punto está obligado en conciencia o no a seguir. Con eso ganará también libertad de espíritu, que pueda equivocarse también. Cuestiones, no sé, una que recuerdo que era un clásico en el seminario, eran los viajes por motivos de reuniones familiares, que es algo muy distinto, porque para una familia que da igual, que entiende que está en el seminario, en un país distinto y no pasa nada si no va a la boda de un hermano, y otra que si no va al entierro de un sobrino, pues se arma un cisco y es un desastre todo, y bueno, claro, ahí pues hay que hablar también por templanza, también por desprendimiento de la familia, también por pobreza del gasto económico, del gasto de tiempo, por el testimonio que tú vas de que no estoy de vacaciones en Roma, en el caso de este seminario, sino que me estoy formando, y formarme no es ir a unas clases en la universidad, sino que es, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero fiarse cuando el tipo dice, yo creo que hasta reunión familiar tendría que ir. Y si crees que no era excesivo, intenta recoger después. Porque tantas veces vale más que el tipo te diga a la vuelta del viaje, como podría ser de cualquier otra cosa, efectivamente tenía razón, no hace falta que fuese. Es más, en la boda de mi sobrino, fue a las afueras de la ciudad, los autobuses de vuelta empezaron a salir a las 2 de la mañana, ya la gente estaba cargadita para esa hora, las primas queriendo bailar con el primito que no se enteraban de que yo era seminarista y que yo el baile lo había ya dejado colgado, y me sentía como un pulpo en un garaje. Tenía razón, este tipo, esa lección se queda subrayada, ese tipo ha aprendido y se fiará más de ti la próxima vez. El tipo al que le has dicho no vayas porque aquí no vamos, se puede quedar un poco resentido, decir me perdí la fiesta, el acontecimiento, mi primo me lo echó en cara, etcétera, etcétera, sin entrar en casuística. Última idea es un ejemplo de cómo ejercer una leadership, decíamos, virtuosa, sana, un modo sano de formar, acompañar, dirigir. Es Jesús cuando se encuentra con el joven rico, que le dice al maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Primero, ¿por qué me preguntas solo lo bueno? Solo uno es bueno, Dios. Jesús, en su humanidad, da un paso atrás y dice, mira a Dios, no me mires a mí. Cuando el joven insiste, ¿qué tengo que hacer? Lo objetivo, lo que manda el decálogo, cumple los mandamientos. No te voy a decir mi opinión, sino primero vive con unos estándares mínimos de acuerdo con lo que dice la Iglesia, que es más grande que yo y más sabia que yo. Todo eso lo he hecho. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, fijaos, Jesús se le abrieron los ojos. Le amo, nos dice San Marcos. Y le miró con cariño y dice, este puede ser uno de los míos. A lo mejor no sé cómo lo haré, pero tendré que hacer 13 discípulos. Le dijo, si quieres ser, sí, incondicional. Si quieres, Jesús invita, no impone. Si quieres ser perfecto, véndelo todo, dar a los pobres y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Y el joven se fue triste. Y dejó a Jesús triste, como veremos a continuación. Porque Jesús se había encariñado con él, como nosotros nos encariñamos con las personas que se confían en nosotros. Y Jesús le deja que se vaya. Y no va detrás de él diciendo, ¡hey, que como te vayas, pones en juego tu salvación eterna! ¡Atención! Deja que se vaya. Pero tampoco le dice, ¡ey, espera! Mira, en vez de venderlo todo, haz como Zaqueo. Vende solamente la mitad y te quedas con la otra mitad y tu pequeño patrimonio, tu pequeño cortijito. No, Jesús no va a bajar la exigencia. Es cariñoso, es gradual, ha sido gradual en enseñar el camino, pero la exigencia del mensaje cristiano debe mantenerse, porque si no, traicionamos nuestro papel. La gente que se acerca a nosotros quiere acercarse a Dios, y si es a través de un camino carismático en la Iglesia, quiere acercarse a Dios a través de la vivencia genuina de ese carisma, que nosotros no podemos vivir, sino que tenemos que pasar a la siguiente generación con la misma riqueza, con el mismo brillo con el que lo hemos recibido. Y Jesús se queda down, hasta el punto de que se vuelve, diría, un poquitín cínico. Y dice, en verdad digo que es muy difícil que entren en el cielo los ricos. Dice, bueno, Señor, ¿quién puede salvarse? Dicen escandalizados. Y Jesús
profundiza otra vez, de mal que se encuentra. Es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. Se encuentra mal, había tenido... Eso a mí me encanta esta imagen porque Jesús, en su humanidad, con sus altibajos emocionales. Porque cuando se recupera, cuando Pedro le dice, Maestro, ya ves que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Y Jesús, al ver la generosidad y la entrega de Pedro, ¡buah!, se vuelve a levantar. Y dice, en verdad digo vosotros que habéis dejado padre, madre, mujer, hijo por mí, pero el Evangelio tendréis el 100 por uno en esta tierra y la vida eterna. Y tiene un final feliz. Y por el joven rico, pues rezaremos para que... yo tengo la ilusión de encontrármelo en el cielo de que el chico, cuando vio que Jesús había muerto, había resucitado, diría así de imbécil, lo vendo todo y me uno y estaría en la primera comunidad cristiana, con el mal sabor de que dejé a Jesús y podía estar allí, y con el buen sabor de decir, Jesús respetó mi libertad, yo cuando vaya a hacer apostolado, a evangelizar a todo el mundo, respetaré también la libertad de las personas con las que me encuentro. Pues muchas gracias y podemos tener un ratito de conversación si queréis, no solo preguntas porque no soy el oráculo de Delfos, sino también de experiencias, ideas, también contrastes de cosas que yo he dicho. Yo como soy español tiendo a decir las cosas con mucha fuerza, pero eso no quiere decir que esté muy seguro, sino que podría decir con igual fuerza quizás lo contrario. Pues muchas gracias.